Muy buenas tardes a todos, son las 3 y 14 minutos hora Bogotá. Ya en unos minutos se va a cerrar la sesión en Estados Unidos, pero como es costumbre de Finanzas Trading y junto con Finveo, nuestro broker aliado, vamos a hacer nuestro cierre diario del mercado. Ya hay suficiente información para analizarlo. Recordemos que los días lunes tenemos un poco de información extra, que es básicamente recopilar un poco de lo más importante que está pasando en el momento o que pasó en la semana anterior para tenerlo en cuenta en nuestras inversiones durante esta semana. En general, me gustaría hablar primero sobre el tema del COVID-19. En sus pantallas lo que se está proyectando son las estadísticas de contagios en recuento para Europa. Como pueden ver y como sabemos, Europa era uno de los continentes que últimamente había presentado mayores problemas en cuanto a repunte en casos diarios. En general, eso provocó una gran cantidad de restricciones a la movilidad en países muy importantes como Alemania o, por ejemplo, Austria, países claves para Europa. Y esas restricciones aparentemente están teniendo ya su efecto. Como podemos ver, hay un retroceso aquí en el punto más alto de la curva de contagios y pues cada vez estamos, digamos que yendo más abajo. En perspectiva, esto son buenas noticias porque se está esperando que ese alto movimiento en cuanto a la tasa de contagio se comience a remitir cada vez más y más. Entonces son buenas perspectivas respecto al futuro de la pandemia en Europa. Adicionalmente, pues las noticias respecto a una muy posible vacuna frente a la variante del COVID-19 Omicron, pues digamos que también merman un poco ese movimiento negativo que tuvo el mercado cuando el tema de Omicron fue, digamos que bastante fuerte. Entonces, en general, las perspectivas son buenas para Europa, para el resto del mundo en general también está siendo bastante, digamos, buenas perspectivas. En Europa me gustaría hablar en sus pantallas, ven la inflación de Alemania que se ubica en 6%, pero no me quiero centrar en este dato, sino en la reunión del jueves que tendrá el Banco Central Europeo. Esta semana vamos a tener reuniones de bancos centrales en muchas partes del mundo y una de las más importantes, por supuesto, la del Banco Central. En general y bajo las perspectivas de la mayoría de analistas, se espera que continúe el tema de la transitoriedad. Como sabemos, el Banco Central Europeo ha tildado de transitoria la inflación, a pesar de que se observan datos como, por ejemplo, el que tenemos en pantalla de Alemania, donde la inflación cada vez es más alta. Entonces, se espera que se continúe con ese tema de transitoriedad. Aparentemente, para el Banco Central Europeo todavía no es tan importante cambiar esa postura, a pesar de que, por ejemplo, Estados Unidos ya la cambió. Ya en un momento vamos a hablar de eso. Y también que han habido críticas de parte de Alemania, por ejemplo, que en donde han mencionado que ellos consideran ilegal este tipo de tratamientos ante la inflación. Entonces, dadas estas perspectivas, en general se espera que se continúe con el tratamiento de la inflación bajo el término de transitoriedad, a pesar de que hay muchos argumentos para debatir ese término. Y lo que sí estará muy pendiente el mercado es cuáles van a ser las palabras de parte del Banco Central Europeo respecto al programa PEP y al programa, eh, el programa APA, que son los programas de liquidez que bueno, el programa PEP se incluyó durante la pandemia, el otro programa ya venía desde antes de la pandemia como una medida de política no transitoria, entre comillas, porque de política monetaria no convencional, perdón, y digo que no convencional entre comillas, porque en realidad sí se ha vuelto convencional a ayudarle al mercado con estos grandes programas de liquidez. El siguiente escenario para tener en cuenta, por supuesto, es Estados Unidos. También vamos a tener la reunión de la Fed de esta semana y en sus pantallas ven a la inflación. Estamos hablando de una inflación que se ubica muy cerca del 7%. No tenemos una inflación, por lo menos desde el 2005, más o menos. El dato más alto que tenemos es desde 2011, donde la inflación se ubica en 3. Desde el 2006, la inflación, inclusive ni siquiera en el 2008 se ubica tan alta como es actualmente. El último rango máximo para tener en cuenta es 2011, 3.5, pero eso es que se habla que la inflación actualmente en Estados Unidos se compara con los niveles de 1990. Entonces es claro que el nivel inflacionario en Estados Unidos es muy alto comparado contra periodos anteriores. Inclusive el CPI base es muy alto si tenemos en cuenta esta medida inflacionaria que indica 4.9 su ultimato, es muy alto teniendo en cuenta que el objetivo del banco es el 2%. Bajo esta perspectiva, y como se los mencionaba, la Fed ya en su última reunión con el Congreso, y sobre todo Jerome Powell mencionó que ya era momento de ver la inflación como un tema no transitorio y que había que hacer algo para modificarla.
En general, las perspectivas del mercado apuntan a que se acelere el tema del tapering en la reunión de la FED de esta semana. Y adicionalmente, pues eso también le abriría un poco de campo para esperar una subida de 2 puntos o de 2 veces mejor a lo largo del siguiente año. En cuanto a datos importantes, creo que también vale la pena resaltar los costos laborales unitarios que suben a un nivel muy alto, exactamente a un nivel 9,6. Básicamente esto es el aumento de la remuneración y esto incrementa los costos laborales, lo que hace que pues la productividad baje. En general, este también es un dato para entender y que demuestra que la inflación es clara en Estados Unidos. Teniendo eso en cuenta, me gustaría hacer una revisión de los datos del día de hoy. El mercado hoy comenzó con unos datos positivos al inicio de la jornada, pero una vez se abrió la sesión comenzamos a ver la renta variable bastante negativa, como pueden ver en pantalla, caídas bastante fuertes, sobre todo en el Nasdaq y en el Dow Jones. En general son caídas que anticipan esos movimientos de parte de volátiles de parte del mercado frente a las reuniones de bancos centrales, que nos recuerda un poco que básicamente se le está quitando liquidez al mercado y por lo tanto se le están quitando recursos con los que generalmente el mercado utilizó muy bien para apreciarse, por lo menos es lo que vimos a lo largo de este año. En general, observamos, por ejemplo, para el dólar americano un movimiento bastante fuerte alcista, igual que para el euro, la libra esterlina igualmente y el franco suizo igualmente. En general, esas cuatro divisas se comportaron bastante bien, mientras que tuvimos movimientos negativos para el neozelandés, el canadiense y el australiano. El yen japonés también se apreció el día de hoy, mostrándonos un claro movimiento del mercado frente a divisas refugio, bajo esa perspectiva de esperar unos movimientos de política monetaria que van a cambiar a lo largo de este año. Frente a las materias primas, en el análisis diario tuvimos en general movimientos correctivos. Tengo que resaltar solamente el café que se movió al alza, pero en general fueron movimientos correctivos. Tengo que mencionar que son movimientos ligeros, correctivos, ligeramente correctivos, no son movimientos tan fuertes, a excepción del gas natural, pero esto como que anticipa esa percepción de parte del mercado a perder, digamos que fuerza alcista frente a las materias primas. Si nos vamos al escenario de criptomonedas, igualmente continuamos con el escenario y que es un escenario que ya tiene un poco más de coherencia frente a lo que les mencionaba esta mañana, de que se espera que las criptomonedas, que son un mercado muy volátil, también estén como en ese sentimiento de parte de la renta variable. En general, hoy también tuvimos un escenario de Bitcoin bastante negativo y que ya comienza a perder esas cuotas o esos niveles de pisos y soportes cada vez más importantes. Para Bitcoin ya perdimos los 48.000, $50.000 y Ethereum estamos por debajo de 4%. En general, ese es el escenario de apertura de esta semana. Desde Finanzas Trading espero que esto les haya servido de gran ayuda y nos vemos el día de mañana con nuestra apertura diaria del mercado en nuestro análisis en vivo. Un saludo a todos y que tengan un muy buen día. Hasta luego.